el fondo el 90% de las personas respiran mal y el problema sobre todo es que no lo saben y eso al final les afecta ya sea en su salud y también en su rendimiento. Él es Íñigo Díez, el entrenador experto número 1 en respiración. Su método basado en biomecánica y entrenamiento del patrón respiratorio ha ayudado a miles de personas a mejorar su salud, rendimiento y lesiones. Creo que es algo que no se suele hablar, ya sea desde pequeños, que nadie nos lo cuenta ni en el colegio, ni los médicos, hasta vamos a un dentista y muchísimas veces no nos habla de nuestros hábitos respiratorios. Comentabas antes que hay varios ejercicios que la gente puede hacer para dejar de roncar. En este episodio, Íñigo nos enseña cómo mejorar la respiración para optimizar el descanso, salud, fuerza y estado de ánimo. Esta es la foto de Vinicius si respirase por la boca. ¿Respirar por la boca puede cambiar nuestra cara? ¿Es cierto que al respirar por la nariz se produce una especie de Viagra natural? Respirar por nariz es una de las mejores maneras para mejorar tu salud en la cama. Antes de empezar el episodio quiero pedirte un pequeño favor, y es que estaba revisando las métricas del canal y me acabo de dar cuenta de que el 70% de la gente que veis el contenido no estáis suscritos. No cuesta absolutamente nada bajar un poquito la mirada, mirar si estás suscrito o no, sino darle al botón de suscribirte, porque con el mero hecho de hacer esto hacemos entre todos que el canal crezca más, que podamos traer más invitados más grandes, mejores y por tanto que tengas episodios de podcast cada vez mejores. Así que bueno, cuento contigo, suscríbete y nosotros nos comprometemos a darte lo mejor que tenemos. Empezamos. Bienvenido al podcast, Íñigo. Tenía muchísimas ganas de este episodio, especialmente porque se habla mucho de entrenamiento, se habla mucho de nutri, de descanso también, pero de respiración no tanto. Porque ¿cuánta gente crees que realmente respira bien? Pues mira, Lisa, en el fondo el 90% de las personas respiran mal y el problema sobre todo es que no lo saben. Muchísima gente respira por la boca, tiene diferentes problemas como puede ser apneas, ronquidos, patrones respiratorios disfuncionales y eso al final les afecta ya sea en su salud y también en su rendimiento. Entonces es algo que mucha gente no habla y que por eso a mí me encanta compartirlo y llegar a más personas. Has hablado de apneas, de ronquidos. O sea, entiendo que hay una serie de síntomas que nos pueden ayudar a saber si tenemos una buena respiración o una mala respiración. ¿Cuáles son esos síntomas que nos dicen si tenemos buena o mala respiración? Sí, sobre todo el principal problema de la gente es que respira por la boca. Eso ya mucha gente que la vemos con la boca abierta ya os va a decir que su patrón respiratorio es disfuncional y que sobre todo hay que cambiarlo. Aparte de eso, mogollón de gente hace apneas, es decir, está en el día a día con nosotros ahora mismo hablando y está sin coger aire, ya sea haciendo cualquier acción cotidiana o en el gimnasio. Muchísima gente va a entrenar y lo único que sabe hacer es levantar peso en apnea y eso nos dice que su patrón respiratorio es disfuncional. Aparte de eso, mogollón de personas respiran únicamente por el abdomen o tienen una respiración torácica. Y eso ya nos va a decir que su patrón respiratorio no es óptimo y que seguramente le puede traer diferentes problemas, ya sea para lesiones o de cara a no conseguir ese rendimiento que les gustaría alcanzar y que no obtienen porque mucha gente no trabaja la respiración. Creo que es algo que no se suele hablar, ya sea desde pequeños, que nadie nos lo cuenta ni en el colegio, ni los médicos, hasta vamos a un dentista y muchísimas veces no nos habla de nuestros hábitos respiratorios. Y todo al final son una suma de cosas que hace que la gente tenga diferentes problemas respiratorios. Claro. Yo creo, no sé tú, si te ha pasado lo mismo, pero en el momento de lo que has dicho, ahora mismo hay gente que está respirando por la... Yo estaba así un poquito con la boca un poco abierta y lo he cerrado automáticamente. Y hay una pregunta que me surge a todo esto, porque has dicho que respiran de forma, o sea, digamos, con el vientre, con el abdomen, con la parte torácica, o sea, para que todo el mundo entienda qué tipo de respiración hay, o cuál es la mejor forma para poder respirar. Sí, vamos a diferenciar prácticamente 3 tipos de respiración. Una respiración muy típica es la respiración torácica, esa respiración más por el pecho, donde cogemos aire y se le da principalmente la parte alta de la caja torácica, donde también la parte del cuello ligeramente cuando cogemos aire se eleva, la musculatura del cuello se carga. Es una respiración torácica, clavicular, es una respiración muy accesoria, donde los músculos principales respiratorios no son el diafragma, no son el suelo pélvico, no son el transverso, sino que predominan esos músculos pequeñitos que sí que son importantes de cara a un patrón respiratorio óptimo, pero no queremos que trabajen todo el día. O sea, vamos a decir que tenemos unos músculos respiratorios principales y otros secundarios. Está el jefe, la empresa y los trabajadores. Pues el problema de mucha gente es que siempre están los trabajadores trabajando. Y eso es lo que pasa con una respiración torácica o clavicular. ¿Cuánta gente conocéis, no sé vosotros, que tiene dolor de cuello? ¿Cuánta gente conocéis que tiene problemas de hombro? Y eso al final es normal. O sea, si yo tengo una respiración torácica y estoy todo el día elevando esta parte alta de la caja torácica, seguramente toda esta musculatura se va a cargar más. Si vemos el tejido como una fascia,
todo esto va a ser como que una camiseta tira de nosotros hacia adelante y toda la musculatura se va a tensar más, lo que nos va a llevar, por ejemplo, a ese problema tan típico de hombros adelantados, que tiene mucha gente y que intentamos abordar a veces desde el ejercicio y no desde ese hábito que hacemos todos los días 25.000 veces, sin respirar. Entonces, principalmente esa respiración torácica es algo muy común que nos encontramos en mucha gente y que tenemos que cambiar. Luego estaría una respiración que no es tan problemática, pero que no es óptima, que es una respiración abdominal, ¿vale? Que es cuando cogemos aire y el abdomen se expande. Yo cojo aire y el abdomen se hincha, y cuando exhalo el abdomen se deshincha. Es una respiración que, vamos a decir, que es un poquito mejor que la que hemos hablado anteriormente, pero no nos viene bien, porque al final, cuando tenemos esa respiración abdominal, la parte de la caja torácica, todas las costillas, la parte del esternón, esa movilidad que tiene que tener nuestra caja torácica y las costillas no se produce de manera óptima, y eso al final también tiene diferentes problemas. También, cuando respiramos por el abdomen, no sé si vosotros conocéis gente que tiene el abdomen un poquito hacia afuera, esa barriga tan típica cervecera, muchas de esas personas tienen respiración abdominal, y eso hace sobre todo llevar más presión a la parte interna anterior del abdomen, que eso al final puede producir en hernias, diferentes problemas como pueden ser hernias umbilicales, inguinales, etc. Entonces estaríamos con respiración torácica y respiración abdominal. Y luego hay un tipo de respiración que mucha gente no oye hablar, que yo me la he encontrado, que es la respiración paradójica, que vamos a decir que cuando cogemos aire, en el fondo, cuando cogemos aire tenemos que expandir la caja torácica, tenemos que hinchar las costillas, tenemos que hinchar todo nuestro cuerpo, y cuando exhalamos lo contrario, todo se vacía. Pues hay gente que cuando coge aire, el abdomen se le mete hacia adentro, es decir, cuando coge aire mete tripa, y cuando exhala saca tripa. Que es un patrón, como si os fijáis, al contrario, es al revés. Son 3 tipos de respiración que nos encontramos en la mayoría de gente, el 80, el 90% de personas, que son disfuncionales. Y dicho esto, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Vale, Íñigo, me has dicho esto, que tenemos que respirar, que esto está mal, que tenemos que cambiarlo. ¿Qué podríamos hacer? Pues lo deberíamos buscar siempre una respiración, vamos a decir, funcional, en 3 dimensiones, donde toda la caja torácica se expande. O sea, yo cuando cojo aire, tengo que, si por ejemplo usamos este modelo anatómico, tengo que buscar cuando cojo aire que tenga una parte de expansión anterior de la caja torácica, pero no solo del abdomen, sino también la parte alta del esternón. Tenemos que buscar una expansión lateral de la caja torácica, que el aire también llegue a la parte lateral de las costillas, y sobre todo que a la gente vamos a decir que es lo último que no suelen pensar, tiene que haber expansión posterior. Es decir, tenemos que notar que estamos respirando un poquito por la espalda, que es algo que cuando piensas en ello, que voy a respirar por la espalda, que qué es eso, pues la gente no lo entiende. Cuando se lo demuestras con ejercicio es como, vale, Íñigo, ya lo entiendo. Al principio parece un poco lío, pero bueno, tenemos que buscar esta respiración que es más conocida en bebés. Si os habéis fijado en bebés, cuando cogen aire no únicamente hincha el abdomen, sino que hay una expansión en 360 de toda la caja torácica, y esta sería la respiración funcional que deberíamos buscar siempre, y que, como sabéis vosotros, yo creo que mucha gente no la tiene y al final es un problema. Qué bueno. De aquí creo que sacamos varias conclusiones. Lo primero es que le acabas de joder a los cerveceros. La excusa Totalmente. en vez de ser la cebada es la respiración. Sí, claro, están diciendo, bueno, pues me puedo enchufar 2 litros más de cerveza porque si total respiro mal y simplemente tengo que respirar un poco por la espalda. Y también la segunda conclusión es que tenemos que respirar por la espalda, que es algo que mucha gente creo que va a flipar en colores. Entonces... Y también el tema del estómago, ¿no? Porque en meditación muchas veces te dicen, no, inunda de aire todo el estómago y exhálalo para, bueno, calmar la mente, y curiosamente no es un método respiratorio óptimo, ¿no? Siempre nos han dicho eso, nos han dicho tienes que respirar por el abdomen, tienes que respirar con tu diafragma, y eso lo han asociado a que se hincha el abdomen, y totalmente, o sea, es un patrón disfuncional que tenemos que cambiar. O sea, hay muchas articulaciones en la caja torácica que tienen que moverse, y cuando respiramos por el abdomen esto no se produce, y que nos encontramos en muchísimas personas problemas de dolor de cuello, problemas de dolor de hombro y problemas de espalda. Esto puede tener diferentes causas, obviamente, pero una, sin duda, es la respiración, y es algo que hay que trabajar sí o sí, porque ya hemos dicho que es el patrón de movimiento que más hacemos todos los días. O sea, todo el mundo habla de los pasos, es importante caminar, la marcha, hacemos 10, 15.000, 8.000 pasos al día, pero nadie nos habla de la respiración, y más o menos respiramos, depende de la persona y del CO2, 20.000, 25.000 veces al día. Entonces, 25.000 veces al día, algo que puede ser disfuncional, a largo plazo tiene un impacto en nuestro cuerpo, y es algo que sí o sí tenemos que cambiar. Qué bueno. Has hablado también de uno de los síntomas de una mala respiración, es roncar. ¿Cómo puede una persona evitar esto, ¿no? Porque al final lo haces de manera inconsciente. ¿Cómo se mejora? Sí, roncar es un problema, y mucha gente no nos habla de ello. ¿Cuánta gente conocéis vosotros, amigos, que roncan y se ríen y lo toman como mofa y no le dan ninguna importancia? Pero esto al final, imaginaos, el momento de descanso, de reparar el cuerpo, es el dormir, es la noche. Nuestro cuerpo está hecho para respirar por la nariz, no por la boca.
y cuando hacemos por la boca todos los días tiene un impacto. La nariz filtra, humidifica, calienta el aire, la nariz nos protege de bacterias, la nariz cumple 40 funciones fisiológicas, la boca no. Imaginaos esto a la noche, que es el momento de reparar. Cuando estamos roncando, sí o sí tenemos la boca abierta. Me da igual si hacemos sonido o no, porque hay gente que dice, bueno, pero mi mujer no se enfada, no le importa. Pero si respiramos por la boca, aparte de muchas cosas, no estamos cogiendo aire por la nariz, no estamos filtrando todas las bacterias, no estamos obteniendo el oxígeno de la mejor manera posible, y esto al final lo que va a hacer es que nuestro cuerpo todos los días, yo siempre pongo el símil de que imaginaos que cargáis el móvil todos los días al 80%. O sea, vosotros no os dais cuenta, tenéis el móvil al 80%, lo usáis y ya está, pero no es lo mismo tener el móvil al 80% que tener el móvil al 100%. Pues cuando pruebas la respiración nasal a la noche, cuando tú toda la vida has roncado y cambias esa respiración con diferentes propuestas que podemos hablar de todo lo que queráis, te levantas con muchísima energía, con ganas de comerte, vamos a decir, el mundo. Pero cuando un día, pues lo que sea, estás constipado y vuelves a esa respiración bucal, te levantas con poca energía, te levantas cansado, te levantas con más ojeras y te das cuenta de esa importancia que tiene la respiración nasal, ya sea en cualquier momento, pero sobre todo a la noche. Entonces roncar es un problema que sí o sí hay que cambiar y hay que abordar, y que sobre todo no tenemos que normalizar el ronquido. O sea, no podemos verlo así, porque es un problema que afecta desde la gente adulta hasta los más niños, que a veces pensamos que están muy monos y que son para comérselos, pero tenemos que cambiar eso. Te hemos preparado una dinámica chula. Vamos a ver lo máquina que eres, que estamos segurísimos de ellos, y la cuestión es la siguiente. Esta es la foto de Vinicius si respirase por la boca. La pregunta del millón es, ¿respirar por la boca puede cambiar nuestra cara? La respiración bucal te va a cambiar completamente toda la forma de tu cara, tu morfología, tu mandíbula, tus pómulos, tu nariz, tus dientes. Va a afectar en todo. Al final, imaginaos que, como ya os he dicho, la nariz está para respirar y la boca para hablar. Cuando estamos con la boca abierta, cuando respiramos por la boca, la lengua está baja. Quiere decir que la lengua no está en el paladar y es su sitio. Si la lengua no está en el paladar, hay un estímulo en esa mandíbula que no existe, y cuando no tenemos estímulo, cuando tenemos movimiento, el cuerpo al final se adapta. Cuando tenemos la lengua baja, esa mandíbula se va a estrechar muchísimo, y luego sobre todo que ese paladar que se estrecha, la lengua no va a entrar bien, va a haber diferentes problemas, y esto va a hacer que la mandíbula se vaya estrechando y se vaya quedando pequeña y un poquito más alargada. Los pómulos también van a caer. Estas fotos típicas de la respiración bucal yo me las encuentro en el día a día. Yo cuando veo a alguien sé que si de pequeño ha respirado por la boca o ha respirado por nariz. Entonces, cuando tenemos la boca abierta, la lengua está baja, no hay estímulo en el paladar, y sobre todo cuando se estrecha la mandíbula, los dientes tampoco van a entrar, y esto va a hacer, por ejemplo, que muchísima gente tenga problemas con las muelas de juicio, que les pongan ortodoncia, que les pongan aparato, y no solo esto, sino que con la respiración bucal te vas a ver más feo. Yo creo que es algo que nadie quiere verse así, y que lo bueno es que se puede cambiar. Sobre todo trabajando desde pequeño se puede cambiar, y ahora que somos adultos también. Entonces, este tipo de fotos os lo vais a encontrar ya no solo en internet, sino en vuestra gente del día a día, en amigos, cuando vais a un bar, cuando vais al cine. Vais a ver que hay gente que tiene esa cara de respiración bucal y que es un problema. Llámalo cara de respiración bucal o cara de fumador perenne, ¿no? Así. También. Esto lo vamos a ver mucho en gente fumadora. Gente fumadora, al final es un hábito que le meten al cuerpo todos los días de respirar por la boca, y cuando tú al final le metes repetición y repetición ese control motor, pues va alterando ese patrón respiratorio, y luego hay mucha gente que no se da cuenta y dice, no, yo respiro bien, pero muchas veces está con la boca abierta, y al final esa repetición, pues si tienes la boca abierta, sí o sí la lengua está baja. O sea, nadie tiene la boca abierta con la lengua al paladar, y eso al final, pues ese estímulo que es importante para desarrollar la mandíbula, pues no va a existir. Y luego, sobre todo, que si la respiración queremos que sea óptima, nasal, pero que sea óptima, tiene que haber estímulo de lengua al paladar para que se active bien el diafragma. Si vamos a dormir y nos vamos con la boca cerrada y la lengua está baja, esa respiración no es óptima y no es funcional. Tú cuando te fijas en una chica, no sé, cuéntanos, tú vas mirando así si tienes la lengua en el paladar o no. Yo ya tengo un problema y voy por momentos, pero lo que más me fijo en una chica es en los pies. Te has ido al lado contrario, tío. Me he ido a los pies y en la respiración. Siempre me fijo en la marcha, en cómo camina, para ver compensaciones o disfunciones, o su forma de ser. También la gente cómo camina te dice mucho. Y luego su respiración, porque yo si os miro la cara, yo cuando os he conocido, yo me tengo que fijar en la respiración. Me estoy poniendo nervioso. Ay, madre mía. ¿Y qué has visto en nosotros? No, os he visto muy guapos y muy perfectos. Y muy respiradores nasales. Pero sin duda, cuando conozco a una chica, o sea, vamos, la respiración es algo que me va a fijar sí o sí, y que yo no sé vosotros, pero yo si respiro por la boca
para mí es una red flag. O sea, ¿Sí? porque me costaría mogollón. Es algo que yo cuando voy a la biblioteca y escucho a la gente respirar por la boca, es como que me entra rabia, me da pena, entonces me costaría bastante. Te paras a ayudar a la gente diciendo en la calle, oye, estás respirando fatal, por favor, me está dando angustia, necesito ayudarte. Una anécdota de este verano es que iba en avión a Torrevieja y tenían al lado en el avión una madre y al lado a su hijo, no les conocía de nada. Y el hijo estaba con aparato, con el móvil enganchado a la pantalla y respirando por la boca. Claro, aparato, ortodoncia, respiración bucal, todos los hábitos se relacionan. Y yo no pude callármelo y tuve que decirle algo a la madre de al lado. Entonces le comenté, oye, perdona, yo soy experto en respiración. ¿Te has fijado en la respiración de tu hijo, que es bucal, que tiene la boca abierta? Que eso se relaciona con diferentes problemas. Y bueno, la madre no me hizo caso, no lo valoró, pero tuve que decirlo, sí, porque me da pena. Porque mucha gente no lo sabe. Y los propios dentistas, ¿no? Te podrían decir, oye, ¿tienes problemas respiratorios o no? Porque yo al ir al dentista jamás me han mencionado sobre el tema. Totalmente. De hecho, yo tuve aparato y en ningún caso me dijeron absolutamente nada de la respiración. Claro, todo esto nace desde que yo soy el primero que a mí nadie, al igual que vosotros, me ha dicho nada de la respiración. Hoy en día sí, las cosas van cambiando y hay dentistas funcionales que también trabajan en el tema de hábitos, pero yo fui un niño que desde pequeño he respirado por la boca, he tenido un mogollón de caries, he tenido un mogollón de problemas para vocalizar, para hablar, porque al final la respiración bucal se relaciona con la lengua baja, no puedes vocalizar bien, no puedes hablar bien. He tenido, no sé vosotros, pero mucha gente que respira por la boca tiene muchos mocos, mucha congestión, y esto me hizo ir profundizando, nadie me habló de ello, fui al médico, me dijeron que era normal, que yo era así, y por eso es algo que lo vemos todos los días, y a mí personalmente me da pena, y creo que hay que trabajarlo, y está muy bien saber de movimiento, de ejercicio físico, el tema de caminar, pero el tema de la respiración es el hábito que más hacemos todos los días, y que nadie nos habla de ello. Claro. Ahora hablaremos un poco de cómo descongestionarnos rápido, que tenemos una pregunta preparada, pero has hablado de todo el jaleo que supone respirar por la boca. Una de las conclusiones que yo saco escuchándote es que respirar por la boca nos está enfermando. ¿Es así? Respirar por la boca es una enfermedad y tenemos que cambiarla. O sea, hace años, cuando la gente respiraba por la boca en diferentes tribus, se asociaba a que el demonio te entraba, a que la gente se ponía más enferma. Si os fijáis en gente que está mal, que tiene poca salud, tiene una respiración bucal, la gente mayor que se le ve que ya tiene una salud no óptima, respira por la boca. Entonces sí, es una enfermedad, es un problema y tenemos que cambiarlo y trabajarlo. Entonces, esto que voy a decir igual es un poco barbaridad, pero el último suspiro... O sea, tú sabes cómo ha respirado esa persona por su último suspiro, lo mítico que dicen, bueno, en plan, en las películas, ¿no? O sea, tú ves una película de que de repente se están matando y tal, y el último suspiro se lo hace por la boca y dices, va, este se lo merecía. Este tenía que estar ahí a su sitio. Claro, eso le pasa por respirador bucal. Si hubiera respirado por la nariz, hubiera corrido más. Si no hubiera vivido más, seguro, hubiera vivido más. Oye, Íñigo, y la gente seguramente se esté preguntando ahora mismo, oye, ¿cómo puedo hacer algún ejercicio para respirar bien, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a habituarme a una buena respiración? ¿Qué consejos darías? Para mí el mejor ejercicio, aunque parezca básico, es respirar por nariz, que es algo que mucha gente no se para en su día a día a prestar atención. Estamos con el móvil, estamos con prisas, estamos con el trabajo, vamos a todos sitios a todo correr, pero nadie presta atención a cómo estás respirando. Entonces el primer ejercicio principal es cerrarte la boca, es que la boca esté cerrada siempre, no tiene que estar abierta únicamente para hablar, como estamos ahora, y respirar por nariz, que luego lo podemos ir aplicando en diferentes momentos. Yo siempre animo a la gente a que en cualquier acción deportiva, al principio del todo, busque esa respiración nasal. O sea, tú no deberías respirar por la boca en un calentamiento, subiendo una cuesta, subiendo escaleras. O sea, eso quiere decir que tu función respiratoria no es óptima y que tenemos que trabajarla. Entonces, esa respiración nasal, esa conciencia durante el día, el pararte y decir, tengo la boca abierta, tengo la boca cerrada, cómo estoy cogiendo el aire, cómo estoy soltando el aire, qué frecuencia de inhalación y exhalación estoy buscando o estoy haciendo. Cojo aire en un minuto en 12 veces, 15 veces, 20 veces, estoy suspirando, estoy jadeando. Entonces, respiración nasal, todo lo que puedas y sobre todo incorporarla ya sea en calentamiento o en acciones aeróbicas que sean de bajo impacto. Eso con ejercicios básicos de entrenamiento de fuerza donde a veces no hace falta abrir esa boca, donde podemos hacerlo únicamente con la respiración nasal, es importante. Pero el ejercicio principal es que tú todos los días respires por nariz y tomes conciencia. De hecho, ¿queréis que hagamos una dinámica para saber si estamos respirando bien? Venga, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿En cuánto tiempo lo hacemos? Yo creo que en un minuto lo tenemos hecho ya. Venga, genial, Venga, vamos. dale. Vale, más o menos sentamos ahora como estáis, Vale. cómodos. Venga. Vamos a poner una mano en el abdomen, ¿Vale? una mano en el esternón, una mano un poquito más alta. Vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Vamos a coger aire por la nariz, suave. Vamos a exhalar despacio también.
y vamos a ver qué mano se está elevando o qué mano se está moviendo. Si se mueve solo la mano del abdomen. Si cuando cogemos aire también se mueve un poquito la parte del esternón. Si cuando cogemos aire el cuello se está tensando o no. Estamos tirando de cuello, de mandíbula, de la parte alta de los hombros. Y si cuando exhalamos están bajando las costillas. Esto ya nos puede indicar si tenemos una respiración torácica, abdominal o en 3 dimensiones y somos capaces de una inhalación completa y una exhalación completa funcional. Entonces, esto es algo básico que la gente puede hacer en casa, el ponerse 2 manos, ya sea sentados, tumbados, e ir viendo si es capaz de coger aire con todas sus costillas y si es capaz de exhalar de manera funcional. ¿Tú qué tal? Yo el esternón sí que se me elevaba y, bueno, se me hinchaba y los hombros también. Igual es porque estoy un poco estresada. Puede ser, puede ser. Yo noto, es que, a ver, igual tengo un poco de ventaja, pero porque más o menos ya me lo sabía, pero o sea, yo noto que a nivel ventral le meto un poquito, o sea, como que ambas se separan y que la expansión que tengo costal es más lateral que del esternón. Eso es algo muy común, es que a la gente le falta expansión en la parte alta del esternón y eso al final se vincula con muchísimos problemas de hombro, ya sea de rotación interna, de dolores. Esto ocurre cuando la parte alta del esternón no tiene una buena expansión. Entonces es un problema que nos vamos a encontrar muchas veces y que tenemos que trabajar, sobre todo con posiciones, por ejemplo, en cuadrupedia, posiciones invertidas, donde la gravedad está a nuestro favor y esto hace que el aire vaya hacia abajo y que la parte del esternón se pueda hinchar. Esto va muy bien para la gente que tiene dolor de hombro y que lo puede hacer muy fácil para mejorar. De hecho, bueno, yo tuve muchos problemas con el hombro cuando jugaba al baloncesto. Sí. Se me salía molestias en el entrenamiento de fuerza, espectacular. Ya. Así que, bueno, qué bien que haya venido, me cago en 10. Luego me pasas el PDF. Luego te lo paso. Creo que llegados a este punto del podcast estamos de acuerdo con que Íñigo es una auténtica bestia y tenemos una sorpresa para todos vosotros y es que Íñigo es profesor del máster de entrenamiento personal. Le hemos pedido una clase extra sobre respiración, patrones respiratorios, cómo mejorar el patrón respiratorio de nuestros clientes, de nuestros atletas cuando vienen al centro de entrenamiento presencial, online, lo que sea, para que lo puedas aplicar en tus propios clientes y que tengas el beneficio de todo esto. Obviamente es un contenido más profundo, un contenido mucho más práctico de cara al entrenamiento personal y esto lo hacemos porque queremos que todos los alumnos del máster de entrenamiento personal tengan lo mejor de lo mejor. Es por eso mismo, por lo que ahora mismo las plazas están abiertas. De hecho, te voy a dejar por aquí abajo el link para que le puedas echar un vistazote, para que te veas el vídeo de presentación que dura nada, 10 minutos, y que veas cómo hemos diseñado esta formación por la que han pasado más de 1000 alumnos para que tenga resultados antes, durante y después. Obviamente, las plazas son limitadas, más aún en la edición presencial por cuestiones de tamaño, en la edición online, pues obviamente también porque tenemos que tener un control de quién viene, quién no viene y por lo tanto poder dar un buen servicio y simplemente animarte a que en el caso de que quieras ser un buen profesional y aparte de ello también parecerlo y vivir muy bien de esto, que vayas al link de aquí abajo, que le eches un vistazote y que en el caso de que quieras que trabajemos codo con codo en ti y en tu proyecto, pues empezamos este año. Así que, poquito más, seguimos con el podcast. Qué guay. Oye, y comentabas antes que hay varios ejercicios que la gente puede hacer para dejar de roncar, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Yo he escuchado hablar del espadadrapo en la boca. ¿Esto es así? ¿Esto funciona así? ¿No? ¿Es un mito? Sí. El espadadrapo no es lo que dicen. O sea, no te va a curar todos los problemas que tienes en la boca, en la respiración, en tu día a día, pero yo lo recomiendo, ¿vale? A mí es algo que me gusta mucho, que animo a la gente a que se tape la boca, ya sea con un espadadrapo de papel, que lo pueden encontrar en la farmacia, en cualquier supermercado, y es una estrategia muy sencilla que lo que hace al cuerpo es decir, oye, cierro la boca y como tengo la boca cerrada ya le estoy dando un feedback para que pues, mi cuerpo empiece poco a poco a respirar por nariz. Es algo que está bien, que es una estrategia, pero que ya estáis viendo que la respiración son más cosas, ¿no? Que estamos hablando de movilidad de la caja torácica, estamos hablando de la boca, estamos hablando de la lengua y, por tanto, el espadadrapo no va a poder ayudar a todas las personas, ¿vale? No, hoy en día se ve mucho en redes sociales que el espadadrapo es un milagro que vale para todo y esto no es así, ¿vale? Tenemos que, obviamente, siempre, aquí estamos profesionales, una buena valoración de la boca, ya sea por un dentista, un ortodoncista, pero en muchísimos casos es una herramienta que podemos empezar a utilizar, sobre todo para tomar consciencia. Hay mucha gente que cuando esto se lo cuento me dice, Íñigo, pero si yo me voy a ahogar a la noche, si yo no me voy a poder poner esto. Y yo les animo a que estén en casa, no sé vosotros cómo estéis en casa, pero que se puedan poner espadadrapo, que empiecen a cocinar, a leer un libro y se tapen la boca para que no les dé tanta cosa eso de tener la boca con un espadadrapo y que luego si eso lo prueban a la noche. Sí, qué bueno, tío. Vamos a cambiar un poco de tercio,
porque preparando el podcast estuvimos mirando pues vídeos de gente que mega viral con respiración y tal y cual, y escuchamos un concepto que era el concepto de la Viagra natural. La pregunta que te quiero hacer ¿es cierto que al respirar por la nariz se produce una especie de Viagra natural? Respirar por nariz es una de las mejores maneras para mejorar tu salud en la cama, tu función sexual. Y esto, como decís, es porque cuando respiras por nariz, aparte de muchas cosas, se produce óxido nítrico, que es una molécula muy importante para el cuerpo, es vasodilatadora, es decir, que mejora la salud cardiovascular, pero sobre todo que tiene diferentes relaciones con la función sexual. Entonces, cuando tú respiras por nariz, vas a producir más óxido nítrico y vas a mejorar ese momento de la cama, esa energía, esa salud sexual, ese vigor que necesitas a veces pues, para rendir. Entonces, yo a la gente, aparte de por muchas cosas que estamos hablando, si quieres mejorar y estar más feliz con tu pareja, sin duda, respirar por nariz es una muy buena opción. Puede ser, aquí voy a soltar una cuñada espectacular, puede ser que lo mítico que decimos todos de no, es que me duele la cabeza, es porque seamos respiradores nasales y no bucales. No, perdón, al revés. Al revés. Respiradores bucales y no nasales, porque si respirásemos por la nariz tendríamos esa Viagra natural, claro, y ya no te dolería la cabeza porque no se relaciona con problemas comentábamos en el esternón, que si el hombro, que si el cuello, etcétera, etcétera, y empotraríamos 1000 veces mejor. Yo por eso te he dicho, Álvaro, que la respiración bucal para mí es un red flag, tío. Por eso te lo he dicho. Que es claro. Tío. Es algo que intento evitar, tío, pero no cata las señales, macho. Claro, tú sabías cosas que nosotros no sabíamos, macho. No lo captas, Te lo habías guardado, ¿eh? Sí, es mi secreto que ahora os lo he compartido a vosotros. Qué bueno. Bueno, vamos a pasar de bloque, nos vamos un poquito al aspecto psicológico. De hecho, me interesa mucho este tema también porque tengo entendido, antes hablábamos de la meditación, ¿no? Brevemente, que la respiración puede afectar para bien al cerebro, ¿no? ¿Esto es así? Al final, vamos a decir que tenemos dos partes en la respiración. Tenemos una que se relaciona más con la parte simpática y una con la parte parasimpática. Y sí, la respiración va a afectar a cómo te sientes y a tus emociones. Si yo respiro más por la boca, si yo respiro más rápido, si yo respiro con la parte más alta de mi pecho, eso va a inducir a activar más el sistema nervioso simpático. Tenemos dos partes, simpático, parasimpático, una nos activa, una nos relaja. Un equilibrio es lo que buscamos, pero si siempre tenemos una respiración bucal, si siempre respiramos rápido, si tenemos esa respiración por el cuello, ¿cómo respira la gente que está estresada o que le duele algo, que tiene ansiedad? Respira por aquí, ¿no? Todos los días. Entonces yo estoy añadiendo más fuego a ese problema de ansiedad o estrés, que obviamente puede ser por otro tipo de causas, pero si yo encima no modifico mi respiración, esto va a traer diferentes problemas. Entonces, si yo quiero respirar, si yo quiero estar más relajado, si yo quiero estar más tranquilo, si yo quiero sentirme mejor, tengo que buscar esa respiración nasal y sobre todo que sea lenta, que sea larga. Respiraciones cortas, me activo, respiraciones largas, me relajo. La gente, no sé vosotros, ¿qué necesita? ¿Activarse más o relajarse más? Yo creo que estar un poquito más chill, ¿no? Sí. Entonces, un ejercicio muy sencillo que podemos empezar a utilizar es una respiración doble, que se basa básicamente en coger aire, por ejemplo, en 3-4 segundos y exhalar en 6-8. Y esto lo que va a hacer es que estemos más tiempo exhalando que inhalando. Y lo que haremos es, poco a poco, alargar esa exhalación y activar ese parasimpático que tanto necesitamos. Es una opción muy sencilla que nos viene genial. Exhalaciones más largas, más activación del parasimpático. Inhalaciones más cortas, más activación del sistema nervioso simpático. Entonces, esa respiración doble yo a la gente se la recomiendo mucho. Vale, entonces ya hemos hablado de que es un hecho que puedes vivir muy alterado respirando mal. ¿Esto significa que puedo cometer un crimen si soy mal respirador? Claro, al final es una consecuencia que va a ser el hecho de estar todo el día activado y con estrés. Entonces, aparte de muchos problemas como la salud sexual que hemos comentado, la gente puede hacer cosas un poquito más locas y sí es un problema que tenemos que trabajar, el hecho de respirar más por la nariz. Estaría espectacular que en el momento de la sentencia, lo mítico del juez que tiene en cuenta para si es agravante, si estaba en un momento en el que el contexto condicionaba para que hiciera tal, que dijera, bueno, a ver cómo es, si es respirador bucal o nasal, a ver si le caen 7 o 6 años, ¿no? Con alevosía, nocturnidad y respiración bucal. No tengo duda que en el futuro va a ser así, pero ya sabéis que las cosas estas van un poco despacio, claro. Pero va a ser así. Qué bueno. Vamos a cambiar de tercio, vamos a meternos ahora en la parte de ejercicio físico y creo que va a ser espectacular, sobre todo porque hay muchos mitos acerca de la respiración. De hecho, antes nos has comentado que habría que respirar, bueno, el resumen por ahora es respirar por la nariz es infinitamente mejor que respirar por la boca, pero ¿cómo tendríamos que respirar cuando, por ejemplo, estamos haciendo fuerza, entrenamiento de fuerza? Porque hay ciertas maniobras que se utilizan mucho, que ahora nos comentarás un poquito acerca de ellas. ¿Tiene sentido que utilicemos solo una, que abusemos de una, que las combinemos, que combinemos una respiración en apnea y una respiración dinámica mientras que
estamos haciendo ejercicio de fuerza, ¿cómo tendríamos que respirar en líneas generales cuando entrenamos en el gimnasio? Para mí no tiene ningún sentido utilizar todo el día apneas para el entrenamiento de fuerza. Es un problema que veo en mi día a día, en mi gimnasio, con mis personas, y que tenemos que empezar a trabajar y cambiar. Ya sabemos que la apnea, al final, es una activación alta del sistema nervioso simpático, es esa activación del estrés que en momentos puntuales para levantar peso puede ser interesante, pero que la gente abuse de ella a mí no me gusta, sobre todo cuando ya estamos hablando de que mucha gente ya está muy estresada todos los días y ya está muy activada. Pues si yo todo el día en entrenamiento de fuerza le pido apneas, le digo que levante las cargas en apnea, es algo que le va a estresar más, como el entrenamiento también afecta a la parte física y a la parte emocional, es algo que los entrenadores tienen que tener en cuenta y utilizar sobre todo diferentes técnicas respiratorias. Lo principal que yo animo a la gente es cuando estamos entrenando fuerza, hay que respirar. O sea, tenemos que respirar más en la vida y en los ejercicios. Eso es lo principal. ¿Cómo tenemos que respirar? Un ejercicio que a mí me gusta mucho es cuando cojo aire, inhalo por nariz, cuando exhalo por la boca. ¿Por qué? Porque la boca me ayuda también a producir fuerza a través de esa exhalación fuerte que activa la musculatura abdominal profunda. Entonces la exhalación nos va a ayudar a activar un poquito más el core y producir fuerza para levantar peso, que eso nos interesa. Esa es la respiración que yo recomiendo para la mayoría de población. Cojo aire por nariz, exhalo por la boca. Cuando cojo aire, tiene que haber esa expansión en 3 dimensiones de la caja torácica. Si yo hago un peso muerto, tiene que haber expansión posterior, porque si no, la presión intraabdominal no va a ir hacia todos lados. Eso es importante. O sea, si nos paramos un poquito, cuando cogemos aire, va a haber una expansión, como hemos dicho, hacia todos lados. Cuando cojo aire, ese diafragma va a bajar y el suelo pélvico baja. Y de esa manera que cuando bajamos y cogemos aire, se crea esa estabilidad central, esa presión intraabdominal en 3 dimensiones. Pero si yo cojo aire y cojo aire solo por el abdomen, cojo aire por el pecho, esa presión intraabdominal no se distribuye bien y no es eficiente. Entonces no nos va a ayudar a levantar cargas de manera más segura. Y por nada, cuando cogemos aire, por la nariz, buscamos que la presión se distribuya con esa expansión. Entonces, de manera general, cojo aire por nariz, exhalo por la boca. Que vamos a levantar un poquito más de peso, que ya son cargas máximas, donde sí o sí buscamos que el diafragma priorice esa función de estabilidad máxima, ahí sí que podemos usar las apneas, ¿vale? Que sería cuando cojo aire, hago una apnea y hago el movimiento en apnea. Eso es interesante, como he dicho, para levantar muchísimo peso, ¿vale? Y pues una estrategia pues que a veces es necesaria, pero que no nos olvidemos de la otra, que la mayor parte de los ejercicios los podemos hacer. Por ejemplo, un calentamiento. La gente no debería estar con la boca abierta en el calentamiento, debería estar por nariz, respirando normal. Luego debemos buscar una respiración nasal bucal, que la gente exhale en los ejercicios. Después tenemos la apnea, que la apnea sí que es interesante para levantar mucho peso. Y luego también tenemos, por dos partes, tenemos el hollowing, que sería esa activación más específica de la musculatura del transverso, que sería una acción de meter el ombligo hacia adentro, ¿vale? Que puede ser útil en momentos de rehabilitación de lesiones, en problemas de suelo pélvico, en mujeres que se han quedado embarazadas y que tenemos que reeducar toda esa faja abdominal, ¿vale? La parte del hollowing. Y luego tenemos el tema del bracing, que es lo que buscaríamos sobre todo en el entrenamiento de fuerza, que es lo que estamos diciendo, que haya esa expansión anterior, posterior y lateral en 3 dimensiones y que toda la musculatura se active en conjunto. Esas son un poco las 2 estrategias que podemos empezar a utilizar, pero que yo siempre animo a la gente sobre todo a que respire, porque el cuerpo es muy sabio. O sea, el cuerpo, cuando tú respiras, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. No tenemos que estar pensando en apretar el abdomen, no tenemos que pensar en apretar como si me diesen un puñetazo. O sea, el cuerpo ha nacido para levantar peso, para levantar cargas, y tenemos que darle ese espacio y ese entorno para que lo haga bien, que es básicamente coger aire y exhalar. Es lo que yo más corrijo en el gimnasio. O sea, ya no corrijo la técnica ni el pie, prácticamente a la gente le digo coge aire y exhala. Y luego, lo que he dicho, si podemos utilizar técnicas como el bracing, puede ser más interesantes que técnicas del hollowing, que únicamente son una activación concéntrica de la musculatura del transverso, pero que vosotros ya sabéis que no podemos ir pensando todos los días en apretar o meter el ombligo hacia adentro. O sea, ningún niño camina o juega en el parque pensando que mete el ombligo hacia adentro. Totalmente. O sea, eso es algo que, sobre todo, a nivel de transferencia, yo no le veo ningún sentido y que por eso tenemos que animar a la gente a que coja aire y expanda en 3 dimensiones. Madre mía, yo soy de las que hace las repeticiones en apnea, ¿eh? Claro, aquí me surge una pregunta que creo que todo el mundo estará pensando y es, claro, o sea, tú cuando haces un entrenamiento personal, o sea, ¿tú cómo planteas el entrenamiento? Porque en líneas generales, creo que todo el mundo que nos ve, lo que haces es un entrenamiento de fuerza orientado a la hipertrofia, principalmente. Entonces, claro, si sabemos que la hipertrofia es una manifestación, o sea, es una consecuencia de entrenar muy fuerte y, por lo tanto, necesitamos niveles de carga muy altos, pesos altos, etcétera, etcétera, en líneas generales tenemos que tirar o bien de bracing o, como tú comentas, ¿no?, en momentos puntuales de apnea. Pero, claro, mi pregunta es, ¿cómo un experto en respiración, que viene una persona
con un objetivo, por ejemplo, de mejora de la composición corporal, ¿cómo integras esta parte de buenos patrones de movimiento mientras que buscas esa tensión mecánica, ese nivel de esfuerzo alto? O sea, ¿cómo repartes a nivel de porcentaje oye, mira, vamos a utilizar, imagínate, este tipo de ejercicios multiarticulares con el objetivo de levantar más peso, vamos a meter un porcentaje de ejercicios monoarticulares más analíticos que igual no tiene tantas demandas de estabilización y que nos permite una respiración más dinámica? O sea, ¿cómo lo ordenas? Sí, para mí la respiración es la base en la selección de ejercicios. O sea, es lo principal que tengo en cuenta a la hora de diseñar todo o diseñar entrenamiento correctivo de las personas, las lesiones o el entrenamiento de fuerza. Yo siempre tengo una primera parte en el calentamiento que se basa en respiración, que se basa en bajar esos umbrales de estrés, de activación e inducir más el parasimpático, que luego necesitamos simpático para levantar peso. Eso sin duda. Pero cuando la gente viene estresada con nosotros a entrenar, si yo le aplico más estrés, ese cuerpo no está receptivo. Entonces lo primero que hago es prepararlo. Lo preparo con un calentamiento, aparte de muchas cosas, con un calentamiento que tenga en cuenta su respiración, es decir, que tenga posiciones donde la persona pueda respirar de manera libre, donde esas acciones no son tan demandantes que le hacen estar en apnea, que le hacen estar en posiciones donde no respeta esa postura óptima del cuerpo. Siempre hay una parte de vuelta a la cama al inicio, donde buscamos ese parasimpático para ganar movilidad. Entonces yo preparo a las personas en el calentamiento con ejercicios de respiración para, oye, he activado el parasimpático, ahora tengo más rangos de movilidad en los hombros, en la cadera, y ahora vamos a entrenar. ¿Que ahora tenemos que machacarnos? Perfecto, pues igual tenemos que hacer ejercicios multiarticulares, que levanto más peso, carga más alta, igual a veces tengo que usar la apnea y no es ningún problema, pero si luego encima los ejercicios accesorios también están en apnea y están machacando y todos los ejercicios no estoy respetando esta biomecánica del cuerpo, esta posición óptima de la pelvis y de la caja torácica, al final es un problema. Entonces, sí que me gusta utilizar ejercicios con cargas altas y donde la gente pues tenga unas respiraciones más cortas o tengan apnea, pero no le puedo dar todo eso. No puede ser que mi único entrenamiento, aunque sea de hipertrofia, se base en tensar, porque al final la gente a largo plazo explota. Y explota con un dolor de cuello, un dolor de hombro. Y igual no explota ahora, pero dentro de 5 años me duele el hombro y digo, ¿por qué ahora me duele el hombro? ¿Qué he hecho mal? Y es que a lo mejor llevas 5 años con una respiración bucal, con muchísimo estrés y con una selección de ejercicios en el gimnasio que no es óptima. Entonces, siempre, aparte de esa manera de respirar los ejercicios, tenemos que tener en cuenta el stack, que es la posición óptima de la caja torácica y la pelvis. Esto quiere decir que cuando las articulaciones, que ya sabéis vosotros, están alineadas, funcionan bien. Los músculos funcionan bien. Si yo estoy con una postura que es muy común, por ejemplo, de una anteversión pélvica, o yo estoy con las costillas muy arqueadas, vamos a decir que la caja torácica y la pelvis no están alineadas, o que el suelo pélvico y el diafragma no están alineados, y esto hace que la musculatura del core no trabaje bien. Si yo esto lo hago de vez en cuando y me salgo de esta postura óptima, no pasa nada porque el cuerpo es muy complejo. Pero si toda mi selección de ejercicios se basa en utilizar apneas, ejercicios compresivos y ejercicios donde yo tengo una espalda arqueada, tengo las costillas muy elevadas, tengo esa posición de culo de pollo que todos conocemos o la pelvis hacia adelante, eso al final lo que va a hacer es añadir mucha leña al fuego para que la gente se lesione. Entonces, respiramos al principio de la sesión, tenemos en cuenta el posicionamiento óptimo del diafragma y el suelo pélvico en los ejercicios, porque eso también es respirar, porque entrenar es respirar, porque moverte es respirar. O sea, cada vez que estamos respirando hay cosas que se expanden y se comprimen. Cuando yo cojo aire, vamos a decir que voy a posiciones más abiertas, inhalación, abducción, rotación externa. Cuando yo exhalo, voy a posiciones un poquito más de compresión, de rotación interna, de aducción, de extensión. Y por tanto, la selección de ejercicios es importante de cara a cuidar esa respiración. Claro. ¿Qué opinas entonces del arco lumbar en el press de banca? Teniendo en cuenta que ahí estás metiendo una cantidad de extensión torácica espectacular y al final es una anteversión de la pelvis, una extensión torácica. O sea, ¿tú lo recomiendas, no lo recomiendas? Sí. Yo no recomiendo arco lumbar. O sea, no necesito que mi gente arque muchísimo la espalda para levantar 100 kilos. Yo quiero que la gente se mueva más, que le duela menos las cosas, que esté más contenta con su familia, que no le duela la espalda, que coja a sus hijos en brazos, y para eso no necesito que se arquee la espalda. Lo que os he dicho, si tengo la espalda arqueada muchísimo, la literatura científica, obviamente, lo que estudia al final son deportistas, y claramente si tú quieres levantar muchísimo peso, tienes que arquear la espalda, tienes que buscar
Pues, sobre todo, ¿por qué levantamos mucho peso cuando arqueamos la espalda? Porque buscamos una postura de compresión máxima. Entonces yo busco comprimir al máximo para producir fuerza. Eso para levantar peso es súper interesante. Ahora, yo puedo conseguir el mismo beneficio de hipertrofia o de entrenamiento de fuerza con otros principios, y el principio de la posición es muy importante. Si yo ya tengo dolor lumbar, si yo tengo problemas de hombro y estoy todo el día saliéndome de esos rangos óptimos o con una extensión máxima, pues a la gente no le va a venir bien. Entonces, prefiero que la gente pues tenga la espalda un poquito más plana, juego con el banco, con la posición, juego con el suelo, y a lo mejor me levantan menos peso, pero con una postura biomecánicamente para mí un poquito más óptima, claro, de cara a lo que yo busco en esos ejercicios. O sea, a mí te juro que me encanta lo que estás comentando y tu perfil, porque o sea, que hay muchos entrenadores personales que nos siguen, y es algo que creo que va a ayudar mucho a abrir la mente de esos entrenadores más allá de el puro rendimiento, la pura hipertrofia, etcétera, etcétera, y sobre todo el que vean que hay diferentes vías para poder llegar a ese objetivo, y no a pesar de, que hay muchas veces que es lo que ocurre, ¿no? Que de hecho yo me acuerdo cuando entrenaba a mis primeros clientes, que una cosa que me ocurría, y de hecho que estaba muy relacionada con la respiración, además me acuerdo una clienta que tenía un dolor de cuello espectacular, hice absolutamente de todo, liberación miofascial, movilidad, intentar ganar un poco de fuerza, Yo decía, tío, no tiene ningún tipo de sentido que llevo aquí. O sea, ya llega un momento en el que había dos opciones. O te vas con otro, porque sinceramente me he quedado sin herramientas, no tengo ni papa, o te devuelvo el dinero, porque sinceramente me siento un estafador. O sea, me refiero, no he conseguido ayudarte. Y lo que nos ocurrió, que fue increíble, es que se fue de vacaciones y no le volvió a doler el cuello. Y le dije, vale, pero, o sea, vienes el primer día, ¿qué tal el cuello? No me ha dolido. Y yo diciendo, ¿cómo que no te ha dolido? Y la pregunta que le dije es, ¿qué has hecho? Me dijo, no he hecho nada. ¿Qué pasa? Que con el tiempo me di cuenta de que lo que había cambiado principalmente era el patrón de respiración, porque ya no estaba, o sea, de vacaciones no estaba estresada, no tenía, como comentábamos, esa respiración tan alta que, como comentas, ¿no? Que al final acabas tensando mucho los músculos del cuello y que acabas generando sobrecarga, etcétera, etcétera. Entonces creo que tu perfil es espectacular. Quiero seguir hablando de entrenamiento, ¿te parece? A mí me encanta. Mi parte buena es el entrenamiento. Entonces, ¿sirven de algo las tiras nasales que se ponen los futbolistas? Si quieres mejorar el rendimiento, olvídate de las tiras nasales. O sea, eso no va a hacer que tu rendimiento mejore. Acabamos de perder un posible patrocinador. Yo que quería tener aquí mis tiritas de puta madre que les veo que quedan guapísimas. Sí. Déjame acabar, no te preocupes. Todavía lo podemos conseguir. Venga, vale. Si quieres mejorar el rendimiento, o sea, que tú tengas una tira nasal que te facilite un poquito la entrada de aire, eso no va a hacer que tú metas más goles, que tú corras más, que tú hagas los 10K en menos tiempo. O sea, para eso las tiras nasales no valen para nada. Tenemos que saber cuál es su función. Entonces, cuando tenemos una tira nasal en la nariz, sobre todo a nivel de receptores, tenemos algo en la piel que nos está mandando información. Esto va a hacer que a nuestro cerebro le sea un poquito más fácil, vamos a decir, activar esa musculatura de la nariz o coger aire de manera más sencilla. Entonces, esto es muy interesante, no para deportistas que igual también necesitan porque tienen problemas de respiración bucal, porque muchos deportistas respiran por la boca y tienen diferentes problemas que no lo saben. Todos los deportistas... ¿Los nadadores? Por ejemplo, muchísimos nadadores van a tener alteraciones de patrón respiratorio que obviamente tienen que nadar, pero que luego tenemos que trabajar en la sala de pesas o en casa haciendo diferentes ejercicios correctivos. Entonces, la tira nasal puede ser interesante para gente que respira por la boca, para gente que nunca ha sentido cómo es coger aire por la nariz, porque les va a facilitar esa entrada de aire, el hecho de tener una tira nasal y sobre todo que les expanda un poquito más los orificios. Que también para eso, que mucha gente no lo conoce, tenemos los dilatadores nasales. O sea, tenemos un objeto de silicona que podemos introducir para que se aumente ese tamaño de las vías aéreas y sea más fácil coger aire. Entonces, si quieres mejorar el rendimiento, no uses tiras nasales, pero si tú estás más cómodo, si ves que coges mejor el aire, o si tienes una respiración muy bucal, estás haciendo un proceso de readaptación de esa respiración, la tira nasal puede ser muy interesante y muy beneficiosa. Ya sea en gente adulta, a mí me gusta mucho mandarla en niños. Niños que respiran por la boca, que es un problema, que el dentista les dice que cierra la boca, pero ellos al final en su día a día no lo piensan, pues yo les animo a hacerlo. Por ejemplo, una clienta me comentó, yo le comenté el tema del esparadrapo, ¿no?, que hemos hablado antes, y ella me dijo, no, mira, Íñigo, pero mi hija se ha puesto las tiras nasales y ha dejado de roncar. Entonces, es algo que igual a esa niña no le va a mejorar su rendimiento físico, pero sí que va a empezar poco a poco a la noche a respirar por nariz y mejorar ese descanso, que más allá de mejorar el rendimiento con suplementos o con cosas, que mejorar más el rendimiento que el descanso. Entonces, claro, es algo que podemos utilizar. ¿Qué tipo de tiras nasales? Porque yo he visto que están las míticas de pegamento, luego hay otras que tienen como una especie de imán, ¿no? Pues hoy en día hay mucha gente que el tema de los imanes
el tema de tener los cascos Bluetooth cerca de la cabeza, pues está un poco que está en dudas de si es bueno para la salud o no. Entonces hay gente que está en contra de ellos. Yo sobre todo le animo a la gente a que utilice las que más cómoda está y la que se siente que coge mejor el aire. Para mí las de pegatina de silicona que se colocan en la nariz, que son un poquito anchas y te abren un poquito. ¿Tienes alguna aquí? No he traído, pero podemos buscar una colaboración. No, era simplemente para que nos explicaras cómo se ponen. Sí, vamos a decir en la parte media de la nariz, colocamos la tira. Hay gente que por su morfología de nariz va a necesitar que esté un poquito más arriba o un poquito más baja. Con que se lo pongan 3 veces, 3 tiras nasales, ya van a saber cuál es su sitio. Y yo les animo a probarlo, a vosotros también, si tenéis que trabajar aquí en la oficina, que las probéis, porque es una sensación muy cómoda y muy agradable, pero no va a mejorar el rendimiento físico, ni van a hacer que metas más goles en un partido o que hagas el récord en la maratón. Claro. En todo caso, te lo puede mejorar de forma indirecta por esa mejora de la recuperación, del descanso, etcétera, etcétera. Eso es. Vale, y con el tema de las tiras nasales, hay gente que dice que, pues yo qué sé, ya no solo respira bien, sino como que puede notarse cierta descongestión. ¿Es cierto de que eso de que puede ayudarte a descongestionar? Sí, todo lo que sea utilizar más la nariz, al final, te va a ayudar a quitar esos mocos, que es algo que a mucha gente le dan problemas en su día a día. Pero si queréis, hacemos una dinámica de ejercicios que yo utilizo con mis clientes pues para descongestionar y para que ellos se puedan aplicar en casa para quitarse esos mocos que a veces son tan molestos. Venga. Vale, entiendo que tendrás un barreño ahí en el centro de entrenamiento, nos ¿no? viene súper bien. Sí, no tenemos papel aquí, pero... Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a hacerlo yo primero. Venga. Lo que haremos es coger aire, nasal, siempre nasal. La exhalación no me importa por donde sea, nariz o boca. Entonces yo exhalo, un poco normal, tapo la nariz y lo que voy a buscar es, entre otros 3, que estamos aquí solos y no hay nadie más, haremos diferentes giros de la cabeza para mover los fluidos que tenemos dentro de la nariz y con esa apnea, que sobre todo también produce mucho óxido nítrico y mucho CO2 para vasodilatar y que esos mocos poco a poco vayan bajando. Entonces lo que haremos es inhalo, exhalo, hago la apnea en movimiento, todo lo que sea en movimiento descongestiona más, el movimiento es salud y aguantamos todo lo que podamos como si fuese una competición para quitar esos mocos que solemos tener. Vale, ¿lo hacemos? Igual sí que vamos a necesitar Kleenex. ¿Lo hacemos? Lo hacemos Sí, y si no malas, pues sorbemos como Bochan. ¿Vale? Bochan lo tenía colgando, ¿eh? Bueno, por eso. Bueno, pues sorbemos como no hacía Bochan. Vale, ¿lo metemos? Venga. Vale, Sí. entonces, ¿cómo se lo pasa? Inspiramos, ¿no? Entonces, Vale. cogemos por nariz, exhalamos por nariz también, un poco, y ahora tapamos nariz y giramos todo lo que podamos. Aguanto todo lo que pueda, cuanto más aguante mejor, cuanto más aguante la apnea, más descongestiona. Estáis guapísimos. Todo lo que pueda. Inhalo nasal. Yo sí que empiezo a notar como que van bajando así. Como Ya que el se he notado abriéndome las fosas nasales. Tiene la nariz roja. Noto que está el moquillo así asomando. Y que poco a poco se va... Sí, ¿verdad, tío? Vale, ¿y esto cuántas veces lo tienes que hacer? Más o menos 3-5 veces, unas cuantas series. Yo es lo que le digo a la gente para que se quite esa congestión. Y si lo podemos hacer en estático, o si no, cuando vais al trabajo, caminando, yo cojo aire, exhalo, camino haciendo pasos y los hago en apnea todo lo que pueda. Y de esa manera, como hay más intensidad, Claro. descongestiona mucho más. ¿Podríamos decir entonces que esto sustituye al Frenadol? Sí, no quiero tener problemas con marcas, pero esto es mucho más... Hazme la Otro patrocinador menos. Lo siento, no estoy empezando bien. Qué barbaridad. Vale. Vale, Íñigo, y tú eres realmente especialista en lesiones, ¿no? Y ayudas a mejorar a la gente a través de la respiración. ¿Cuál es la relación entre respirar y readaptar una lesión? Respirar y readaptar es lo mismo. O sea, tú no puedes ayudar a alguien a que mejore una lesión si no cambia su patrón de movimiento principal, que es la respiración. Entonces, ya hemos dicho que cuando cogemos aire, si no hacemos una buena expansión en 3 dimensiones, lo que vamos a hacer es cargar musculatura accesoria. Entonces, cuello, escalenos, trapecio, musculatura de mandíbula, cuánta gente tiene bruxismo, por ejemplo, se va a ver alterado por el patrón respiratorio. Y que además, si mi caja torácica no se mueve bien, toda la musculatura que está en los hombros, en las escápulas, no va a funcionar bien, ¿vale? No se va a poder insertar bien, no se va a poder movilizar bien, no va a poder aplicar fuerza de manera óptima, va a aplicar fuerza en unos planos que no son los correspondientes, y que si mi caja torácica no se mueve bien, mi pelvis, que está directamente asociada, tampoco se va a mover bien. Entonces, si no tengo una expansión en la caja torácica, yo tengo una buena expansión en la pelvis, o no tengo una buena movilidad en la pelvis. Entonces, caja torácica que no se mueve bien, problemas de hombro, y como el hombro está asociado al codo y a la mano, también si tengo un problema de mano o de codo,
voy a tener que trabajar indirectamente la respiración, sí o sí. Y si mi caja torácica no se mueve bien, no tengo una expansión en 3 dimensiones, mi pelvis no se va a mover bien, mis ilíacos no se van a mover bien y por tanto voy a tener diferentes problemas, ya sea en cadera, en rodilla y en el pie. Si tienes un problema del pie, tienes que trabajar la respiración. O sea, si tienes un problema del hombro, tienes que trabajar la respiración. Un problema de codo, trabajar la respiración. Un problema de suelo pélvico, trabajar la respiración. Si es que es todo. O sea, si tu centro, si tu base, si tu caja torácica y pelvis no tiene una buena movilidad, no tiene buena expansión, no tiene un buen patrón respiratorio, ya sea en el día a día o en la sala de entrenamiento de fuerza, eso va a repercutir sí o sí a compensaciones. Y al final, compensación por compensación, es más riesgo de lesión. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la gente mejore esto? Lo principal es lo que estamos viendo, que la gente sea capaz de respirar, ya sea de manera lateral, ¿vale? Que haya expansión lateral de las costillas, que haya expansión anterior y que haya expansión posterior. Lo primero de todo es que la gente sea capaz de hacer eso y que lo aplique a los ejercicios. Cuando cogemos aire, tenemos que hinchar hacia todos lados para llevar bien la presión. Eso y que la selección de ejercicios permita que las articulaciones estén centradas. Con esos dos casos ya vamos a mejorar el movimiento de problemas de lesiones. Y yo lo que me he dado cuenta es que si quiero trabajar problemas del pie, yo sí o sí me suelo encontrar la respiración afectada. Si yo trabajo un hombro, suelo ver que la respiración está afectada. Y siempre nos viene bien trabajarla, que obviamente la lesión es multifactorial y depende de muchísimos aspectos y hay que trabajar más cosas aparte de la respiración. Pero si vosotros lo probáis, si tuvieseis dolor de hombro y ahora os hago unos ejercicios de respiración, vais a ver que mejora, porque la respiración está asociada a esas articulaciones adyacentes y que sobre todo cuando nos duele algo, el sistema nervioso ¿cómo se pone? En alerta, se pone a tope de power. Pues ¿cómo puedo bajar yo mi sistema nervioso simpático con una técnica muy sencilla? Respirando, diciéndole al cuerpo que estoy tranquilo, que estoy seguro, que no pasa nada, porque a veces el dolor no es algo mecánico, no es una señal de alarma. Entonces, eso lo conseguimos con la respiración. Y por tanto, sí o sí, en cualquier persona, en cualquier lesión, tenemos que trabajar el patrón respiratorio. Qué bueno, tío. Qué guay. Oye, yo voy a aprovechar, ya que te tenemos aquí, porque yo soy un caso respiratorio raro. A mí me diagnosticaron una estenosis traqueal del 30% hace un par de años. Y básicamente tengo la tráquea como un reloj de arena. Yo básicamente respiro como un bulldog francés, sobre todo al hacer cardio, esto es así. Bulldog francés en agosto. Entonces, y da igual la época del año en la que estemos. Es verdad que yo he mejorado mucho porque estoy trabajándolo con mi entrenador, ya soy capaz de subir una cuesta sin ahogarme, pero bueno, me gustaría saber tú como experto qué opinas de esto o cómo podría trabajarlo yo, ¿no? Teniendo este hándicap. Sí, yo lo que haría lo primero de todo contigo es valorar. Lo que haríamos es el primer paso, antes de hablar de caja torácica y de respiración, que esa nariz funcione bien. Yo cuando os conozco siempre os miro la nariz, ¿vale? Os miro muchas cosas, pero os miro la nariz. Me siento escaneado. Y me fijo en los orificios nasales, en cuál está más abierto y cuál está más cerrado. En tu caso yo creo que el izquierdo está un poquito más cerrado, ¿vale? Tampoco te he valorado mucho. Y esto también me va a decir la persona por dónde respira más o por dónde respira menos. Eso ya no solo la respiración, sino que a lo mejor tú masticas más por un lado que por otro. Entonces, la boca también se asocia a la respiración por la lengua y porque está muy cerca de la nariz. Entonces, ya estamos viendo un poco la boca, la masticación, la mandíbula y la respiración. Después de eso, en tu caso, Lisa, pasaríamos a la lengua. No sé si tú tienes mucha conciencia de dónde pones la lengua ahora mismo. Está abajo. Está abajo, sí. Que es donde no tiene que estar. Perfecto. Perfecto. La lengua tiene que estar alta en el paladar. No tiene que estar en los dientes, que no sé si tú de pequeña lo hacías, no tengo ni idea, porque también los dientes nos dan muchas pistas de los hábitos de la persona, de la respiración, ¿vale? Entonces la lengua tiene que estar alta en el paladar. Hay dos ejercicios que a mí me gusta mucho mandar a la gente, que se los pueden llevar para casa y que los dentistas no los comentan. ¿Queréis que los diga? Venga, sí, claro. Venga, vamos a hacer nosotros ahora, porque igual Álvaro tampoco lo sabe o tiene que estar la lengua. No, o sea, yo sé, bueno, se supone que son en 3/4, más o menos, ¿no? Eso es. ¿Y tú sabes si la tienes bien o mal? Vamos a verlo ahora. Venga, vamos a verlo. Venga, entonces, o sea, no sé, sé lo que hay, pero no tengo la herramienta para saber si lo tengo bien o no. Sí, para algo estás tú aquí, me cago bien. Pero a mí me interesa igualmente. Eso es. Entonces, sobre todo para Lisa, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, para el posicionamiento óptimo de la lengua, porque a veces yo de pequeño no sabía qué era esto. O sea, ¿dónde tengo que colocar la lengua? Que la lengua tiene que estar alta cuando voy a la cama. En el día a día yo no lo sabía. Entonces vamos a buscar el sonido N. N, vamos a decirlo todos, sin miedo. N. Entonces, ese es el sitio donde la lengua más o menos tiene que estar, que depende de la persona puede cambiar un poquito hacia adelante, hacia atrás. Entonces, N. Y luego vamos a buscar el mítico chasquido que todos hemos hecho alguna vez de... Que suene bien, porfa. Vale. Pero sin cambiar la posición de la mandi. Eso es, sin mover la mandíbula y sin tensar el cuello, ¿vale? No buscamos tensar el cuello, que suene bien.
Vale, entonces, más o menos, ya veo que cuesta. Joder, Vale, me ya te encaja digo. contigo, me encaja. Entonces buscaría N y busco el chasquido y me quedo en que no suene. Entonces Sabías que me hace como en... quedo, yo tengo la N y sé el sitio. Entonces ahora busco el chasquido, pero no suelto el chasquido. Vale. Entonces ahora tú lo estás haciendo muy bien y estás buscando la lengua en el paladar. Entonces ahí es donde tiene que estar todos los días. Y lo que tienes que hacer es meter repetición y repetición. Qué pasada. Qué barbaridad. Qué Entonces, pasada va a ser cuando estemos en casa y te vean... No, y en casa es lo mejor, pero imagínate en la calle, estás así. Entre las tiras, el espadadrapo. las gafas de luz roja. Menudo todo. show. Vaya, sois en casa vosotros. Qué guapo. Pues yo te animo a esas dos cosas, a trabajar la lengua, a trabajar la respiración. Otro ejercicio que me encanta es la respiración alterna, que se usa mucho, que es básicamente coger aire por un orificio y exhalar por otro orificio. Y de igual manera cojo aire y exhalo. ¿Y eso qué hace exactamente? Estamos buscando ese cambio de narinas, de que cojo por una, saco por otra. Ya estamos trabajando las narinas de manera unilateral, que es algo que nunca hemos hecho. Qué guapo. Mucha Como el gente- jalón al pecho unilateral. Lo pues mismo. 4 series de narina unilateral. Lo mismo. Y que al final la narina derecha, ¿vale? Está relacionada más con la parte simpática y la izquierda más con la parasimpática. Entonces, igual Lisa, por ejemplo, no tengo ni idea, igual respira más por una que por otra. Entonces, yo con esta respiración alterna lo que busco es llevar al cerebro, a la persona, a un equilibrio e ir pasando por dos fases. Entonces, aparte de entrenar nuestra narina, que nos viene bien por esa alternancia, nos viene bien para relajarnos y para llevarnos un poquito al centro y al presente. Entonces, ese ejercicio muy sencillo, le animo a la gente a que lo haga. Y tú con eso, más trabajar más la conciencia de la respiración nasal en el día a día y la lengua, ya vas a mejorar mogollón. Toma nota. Qué barbaridad, Sí, tío. sí, sí. Qué Qué locura. espectáculo, ¿eh? Te lo digo, macho. Esto el neumólogo no me lo ha comentado, ¿eh? Ya, a mí tampoco me lo han comentado y que ya veis que es importante, que ya estamos viendo que en tu caso, pues la narina, la lengua no trabaja bien. Y luego veríamos también esa expansión de la caja torácica que funcione bien en 3 dimensiones para que cuando hagas el cardio no suenes como un bulldog francés. Es lo que buscaríamos. Qué bueno, tío. Vamos a hacer una dinámica bastante chula, un poco simplista. Sé que me vas a decir, me cago en la 10. En plan, hay muchas cosas de las que hablar, es un poco complicado, pero queremos intentar aterrizar todo esto de la forma más práctica y sencilla posible para la gente, para que hagamos una pequeña clasificación acerca de cuáles son las mejores herramientas que tenemos y a la vez las peores para Sí. poder mejorar nuestra respiración. Entonces, te hemos preparado aquí unas cuantas cartulinas. Van desde la S hasta la F, siendo la S el mejor nivel, digamos el top 1, y siendo la F el último nivel. Entonces te las voy a pasar y te vamos a ir diciendo una serie de herramientas para poder mejorar la respiración. Y nos gustaría pues que nos vayas diciendo, pues oye, esta herramienta la meto en la categoría X y la razón por la cual no va más arriba o más abajo es la siguiente, ¿vale? Entonces, aquí te dejo las Sí. clasificaciones. ¿Tengo que hacer sí o sí que una sea S o puede...? No. Puede Luego no puedes ir haber cambiando, ninguna porque que te las sea vamos a decir espectacular. Ya. una a una. Claro, o sea, puede ser que simplemente digas, oye, mira, no hay ninguna que sea espectacular, o incluso si hay alguna que nosotros no hayamos metido que creas que tiene que estar dentro de la clasificación, pues al final tú eres aquí el experto, ¿vale? Entonces, si te parece, empezamos con la primera herramienta. ¿Dónde colocarías el esparadrapo? El espadadrapo. El esparadrapo. Yo le daría... Vamos a decir... una D. ¿Vale? ¿Vale? Es una herramienta que a mí me gusta mucho, que le puede utilizar gente, pero que como todo, la parte activa es la que más me gusta, la que estamos viendo, de trabajar la lengua, la respiración y ejercicios, entonces le doy la D. Vale. Vale. Humidificador. ¿Cuál es la última? Hemos dicho La F. la F. Pues yo le metería una F. ¿Vale? Es algo que no usaría mucho y que para mí no tiene un factor diferencial en las personas. Clarísimamente, ¿eh? Vale. Sin ninguna duda. Vale, ¿y el aire acondicionado? ¿Qué opinamos? Después de la F va... que me lío con las cartulinas. La F es la última. Sí, yo diría la E. ¿Vale? Vale. O sea, es algo que no animo a la gente a que use y que no va a marcar ningún impacto. O sea, todo lo que estamos hablando es mucho más importante que meter aire acondicionado o no. Vale, regular la temperatura ¿De la sala? de la sala. Es algo que puede ayudar a las personas, ¿vale? Que puede ser interesante, sobre todo en un gimnasio que a lo mejor hace mucho frío, que ya cambia su respiración, pero vamos a decir, ya me estoy quedando con pocas. No te está gustando ninguna, Puedes repetir Sí. categoría, ¿eh? Ah, ¿puedo repetir categoría? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Una E. Vale. Una E. Vale. Para mí no son diferentes. Venga. Vale, las tiras nasales.
Muy guay, muy guay. Pues le diría una C. Es algo que me gusta. Es algo que me gusta bastante y que la gente puede empezar a utilizar para probar esta respiración nasal. Me gusta bastante. Vale. Meditación. La mejor es la S, ¿verdad? Sí. Yo una S. Es algo que mucha gente no hace, no sé vosotros, que igual no hemos practicado, pero que cuando lo haces, porque te has apuntado a una clase de lo que sea, te sientes tan bien, te relajas tanto, estás en ese momento contigo mismo, es una pasada. Hay mucha evidencia de que el mindfulness, de que la meditación, mejora la variabilidad, la frecuencia cardíaca, al final la diferencia entre latido y latido. Es decir, que si mejoramos la variabilidad tenemos un corazón más sano y está evidenciado científicamente que el mindfulness o la meditación lo mejora. Entonces, si todo el mundo en la oficina, en el día a día, meditásemos, viviríamos más. O sea, para mí es algo top que debería ser desde que somos pequeños. Algo obligatorio para todo el mundo. Sin duda, obligatorio. ¿Cuántas veces crees que deberíamos de meditar a la semana? Como todo, más mejor. Yo creo que a la gente debería estar acostumbrada a meditar 3 veces a la semana. Es una práctica muy interesante que les va a hacer estar en el aquí y el ahora, que van a respirar por nariz, que van a respirar lento, que van a mejorar la variabilidad, que van a mejorar el parasimpático y que les va a aportar un montón de beneficios. Qué bueno, tío. Ejercicios Wim Hof. Ejercicios Wim Hof. ¿Los habéis probado vosotros? La verdad No, es que pero yo explicaría lo que es por si acaso alguien no lo conoce. Sí, al final Wim Hof fue un señor que muy loco, ¿vale? Que hizo muchísimas locuras. Una de ellas era meterse en hielo y meterse en frío. Y tenía un método de respiración, un tipo de ejercicios de frecuencia respiratoria que a él le hacían entrar en un estado, vamos a decir, de poder aguantar ese hielo. Entonces, es unos protocolos muy guays que yo animo a la gente a que los pruebe. Al final es jugar con tu respiración, que es algo que nunca hemos hecho, que nunca nos hemos parado a pensar de la respiración, cómo me puede hacer sentir. Y el método Wim Hof tiene muchísimos beneficios para la salud. A nivel de viaje espiritual, que es algo que mucha gente igual nunca se ha animado. Entonces le diría, después de vamos a decir la segunda mejor, sería la A. Yo le daría una A, ¿vale? Le daría una A. Me gusta mucho y animo a la gente a que lo pruebe. Y por último tenemos los ejercicios de apnea. Eso es de apnea, qué bueno. ¿De apnea en la sala de pesas o apneas respiratorias? Claro, es que habría que diferenciarlo. Vamos a decir los dos. ¿Dónde pones cada ¿Dónde uno? pondrías cada una? Vale, pues mira, yo voy a decir la apnea en entrenamiento de fuerza, voy a decir una B, ¿vale? Es necesaria, es importante y me gusta, pero yo no la uso mucho con mis clientes. Y las apneas respiratorias te voy a decir una S, te voy a decir el top, ¿vale? Al final la apnea exhalatoria mejora mucho la tolerancia al dióxido de carbono, mejora mucho la oxigenación en los tejidos. La apnea exhalatoria nos hace relajarnos más, está en el parasimpático. La apnea exhalatoria nos hace pararnos en el presente, parar nuestro cuerpo, pararnos un segundo. Entonces, yo le pongo una S, le pongo el top. Qué bueno, tío. Genial. Vale. ¿Hay alguna herramienta más que veas que tiene que estar en esta clasificación? Yo diría las exhalaciones. Un problema que tenemos mucho es que para que haya una buena respiración tenemos que ser capaces de exhalar de manera funcional. Si yo no tengo una buena exhalación, si no puedo echar todo el aire, yo no puedo coger todo el aire. Es imposible. Si no estamos vacíos, yo no me puedo llenar completamente. ¿Qué pasa? Que lo que nos encontramos es que mucha gente tiene un tórax hiperinflado. O sea, la gente está por lo general con las costillas muy abiertas y estamos con el centro de masas muy hacia adelante. Estoy como con el peso hacia adelante. Si ahora mucha gente se pone de pie y cierra los ojos, va a notar más peso en la parte anterior, en la parte de los dedos, que en la parte de los talones. Entonces, cuando tengo las costillas muy elevadas, muy abiertas, esa es una posición más de inspiración. Estoy en modo inhalación. Y de hecho la inhalación estamos viendo que es más simpático, que es más activación, más estrés. Entonces la gente necesita exhalar mucho más. La gente necesita exhalar para vaciarse de aire y de esa manera que las costillas bajen y vacíe esa presión interna que tiene el cuerpo. Si yo exhalo, aparte de esto, induzco más el parasimpático. Y si yo exhalo mucho mejor, quiere decir que en un minuto, en vez de respirar, no tengo ni idea, 15 veces, estoy respirando 12 veces, 10 veces, 8 veces y estoy mejorando esa frecuencia respiratoria. Entonces, un ejercicio muy chulo que la gente puede empezar a utilizar es básicamente tumbarse en el suelo, boca arriba, las piernas en el suelo flexionadas, coger aire por nariz y empezar a alargar la exhalación por la boca. Entonces, cuanto más sea capaz yo de aguantar esa exhalación, pues más voy a conseguir todos estos beneficios que estoy comentando un poquito. Entonces, tenemos que exhalar mucho más para que la inhalación sea completa y sea funcional. Qué bueno. Me ha encantado la frase poética de sin vaciarte no puedes llenarte. Es espectacular, tío. Sí, es verdad, es verdad.
Qué bueno. Vale, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Ya por último, queremos hablar un poquito acerca de tu figura como entrenador personal, cómo has llegado a este punto de pilotar tanto como entrenador, porque nos ve mucha gente que es profesional del sector y estoy seguro de que les puede ayudar mucho tu visión, tu perspectiva, tu experiencia. Entonces, una pregunta antes de entrar en tu historia personal. ¿Cómo la respiración puede ayudar a la concentración y a la toma de decisiones de un emprendedor? Pues mira, cuando respiramos por nariz, ya estamos activando áreas del cerebro que tienen más relación con la concentración, con la memoria y con el aprendizaje. Y cuando respiramos por la boca, todo lo contrario. Muchísimos niños que tienen problemas de hiperactividad, de TDAH, de falta de concentración, ¿qué es lo que les pasa? Que respiran por la boca. Y esto al final hace que esas áreas del cerebro que son tan importantes no funcionen bien. Entonces, si yo quiero emprender, si yo quiero tener un foco máximo, yo cuando estoy trabajando aseguro muchísimo más esa respiración nasal, porque ya activo áreas del cerebro de memoria, aprendizaje, concentración. Entonces, esto es algo fundamental que mucha gente puede empezar a aplicar, que es básicamente cerrarse la boca. Se pueden poner en la biblioteca un esparadrapo o en casa y ya va a hacer que esté más focus. Yo en la biblioteca siempre cuando escucho a alguien respirar por la boca, cuando escucho que la respiración es muy agitada, que cuando coge aire, si se escucha tanto, se le mueve el cuello. Yo sé que esa persona no está a nivel cognitivo y a nivel fisiológico en el momento óptimo para ejecutar esas tareas. Entonces es algo que podemos empezar a utilizar, la respiración nasal. Qué bueno. Nosotros aquí en la oficina tenemos unos medidores de CO2 y que te quiero hacer la pregunta porque claro, tú pilotarás de todo esto. Nosotros escuchamos a un maquinote, a una persona que seguimos mucho que se llama Steven Bartlett, que él en su oficina ponía medidores de CO2 para que a partir de cierto nivel pues ventilar, meter oxígeno en la sala, es decir, como que el aire se renueve, porque había como una especie de relación de que a partir de cierto nivel de CO2, como que tu cerebro, pues imagínate, reducía las capacidades cognitivas hasta tal punto que podías llegar a estar en un nivel muy parecido de alguien que va borracho, o sea, que estás en un punto de neblina mental, de no poder pensar correctamente. ¿Es esto cierto? O sea, tenemos que tener claro que si queremos oxigenar más, tenemos que respirar menos. O sea, al final la oxigenación en los tejidos no depende de cuánto oxígeno cogemos, sino de cuánto dióxido de carbono somos capaces de aprovechar. Entonces, si yo estoy todos los días respirando muchísimo, yo no es que coja aire para obtener ese oxígeno, porque podemos aguantar 2 minutos, 3 minutos sin coger oxígeno. Prácticamente, el cuerpo tiene muchísima tolerancia. Lo que hacemos es coger aire, coger oxígeno, porque no somos capaces de aguantar ese CO2 en el cuerpo y, por tanto, exhalamos mucho CO2. Entonces, el CO2 se ha visto que es un producto muy interesante de cara a la oxigenación en los tejidos para que la hemoglobina libere un poquito mejor el oxígeno. Entonces, si yo mejoro esa relación de oxígeno y dióxido de carbono, va a mejorar mi oxigenación ya sea en el cerebro o en todo el cuerpo. Y claro, si vosotros tenéis en la habitación, en la oficina, mucho CO2 y no podéis coger oxígeno para que luego se transforme en dióxido de carbono, eso va a ser un problema. Entonces, aparte de mejorar los ejercicios de respiración que estamos hablando, o sea, tiene que haber una buena relación de dióxido de carbono en la sala. Y es que si solo cogemos dióxido de carbono, no vamos a ser capaces de aprovechar bien esa oxigenación en los tejidos. Y entiendo que la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia de respiración aumentaría si tienes menos, o sea, si hay más CO2 en la sala. Por lo tanto, tienes una persona que está respirando más veces y más activada. Entonces, claro, tienes una persona más activada que piensa peor. Claro, yo no sé vosotros, pero yo cuando quiero concentración, cuando quiero creatividad, necesito estar relajado, necesito estar calmado. Eso con una respiración bucal agitada o respirando 15-20 veces por minuto es imposible, tío. Y hay gente que vive así y que al final no les está ayudando. Entonces tenemos que respirar muy poquitas veces, muy lento y sobre todo no escuchar la respiración del de al lado. Cada vez que escuchamos su respiración, quiere decir que está alterado, que está estresado y que está tirando de músculos accesorios y un día nos dirá, me duele el cuello, me duele la espalda. Y eso es por ese patrón respiratorio que está haciendo todos los días y que no le presta atención. ¿Y eso podría provocarnos bajas laborales que no queremos? Por eso. Y seguramente podríamos decir que podríamos estar perdiendo ventas por demasiado CO2 en la sala, ¿no? Y porque la gente no sabe respirar. Nos vamos a comprar con presupuesto de la empresa esparadrapos para todo. Totalmente, todo así. Yo imagino que en la entrevista un must será esa respiración nasal o bucal. A partir de ahora, 100%. A partir de ahora, el que quiera trabajar en Trinolium le va a enganchar así, a ver dónde está tu orificio gordo. Narinas. Totalmente. Ya vamos a llamar y vamos a decir, Íñigo, valórame la cara de esta persona. Te mando foto. Salta, ¿no? Totalmente. Es muy guapa, pero tiene la lengua baja. Totalmente. Nada, descartada, tío. Lo siento mucho, píllate otro. Qué bueno. Vale, y una pregunta, ya esto es más a nivel curiosidad. ¿En qué momento decides ennicharte en respiración? Siendo tú entrenador personal, ¿en qué momento dices, oye, pues por aquí tengo tirón y además sé que puede funcionar? Pues mira, yo tengo una historia parecida a Álvaro. Yo fui a la universidad
estaba muy frustrado, no aprendía nada. Para mí nada era práctico, nada era muy aplicable a mis clientes, a mi día a día, a las lesiones. No vi nada de eso en la uni. Y esto, por suerte, me hizo formarme mucho. Entonces hice mucha formación en escuelas de valoración, de lesiones, de ejercicio. Y algo que se repetía mucho era el tema del pie, ¿no? Que el pie yo creo que hoy en día está también muy de moda, que es la base del cuerpo, que nos sostiene todos los días, que caminamos con los pies, y es verdad. Pero hay otro tema que se repetía mucho hace muchos años, que era la respiración. Yo al principio no lo entendía, me hablaban de respirar por la espalda, no entendía qué era. Me hablaban del diafragma, del suelo pélvico, de esa relación con todo el cuerpo, no la entendía. Y profundizando me di cuenta que muchísima gente no presentaba una respiración óptima, mucha gente respira por la boca, tiene una respiración disfuncional, y es un problema sobre todo que la mayoría de gente tiene y que nadie trabaja. Entonces, a raíz de eso y de probarlo yo conmigo mismo, yo soy una persona que desde niño respira por la boca, que tiene muchísimos mocos, congestión, muchos problemas, muchas inseguridades por eso. Todo esto me hizo profundizar más y vi que nadie estaba hablando de ello. En el sector España yo creo que muy poca gente habla de la respiración y me hizo divulgarlo, pero sobre todo para ayudar. O sea, porque me da pena que haya gente que no conozca esto como tú, el tema de la lengua, el tema de la boca, y no tenga estos beneficios que son tan sencillos como los que estamos trabajando y que tanto impacto tienen en el cuerpo. Entonces me encanta sobre todo conocer el origen de los problemas, de las lesiones. A veces es muy difícil. Y algo que muchas personas, en la mayoría, o casi todas, es disfuncional, es la respiración. Entonces, pues por eso me fui un poco ennichando y me encanta compartir todo esto con vosotros, con más gente, para ayudar, sobre todo para ayudar. ¿Cómo has sentido tu carrera como entrenador personal desde que te has ennichado? Es decir, entiendo que empezaste como todos, teniendo un perfil muy general en el que me da igual quién venga por la puerta, que de alguna forma necesito clientes y venga, sí, voy a intentar ayudarte lo máximo posible, pero ahora desde que te presentas como hola, ¿qué tal? Soy entrenador especialista en respiración, ¿qué has notado? ¿Has notado que te vienen más clientes, menos clientes, más clientes más cualificados? O sea, que eres capaz de vender a más precio porque, o sea, ¿cómo ha evolucionado tu proyecto? Yo sé que la respiración es todo. O sea, es que no tengo que vender nada. O sea, yo estoy tan seguro de lo que hago y que sé que ayuda a las personas que no tengo ningún problema, que sé que la gente que viene conmigo lo va a notar y lo va a experimentar y que la selección de ejercicios va a ser de la manera más cuidada posible. Entonces, sobre todo lo que me ha dado es mucha seguridad. Es decir, yo sé cómo trabajo, yo estoy seguro, yo me he formado tanto que ya sé lo que funciona, sé lo que no, sé lo que vende, cada vez aparecen más modas, más tendencias de entrenamiento y al final, no sé vosotros, pero yo cada vez vuelvo a lo más básico. ¿Y qué hay más básico que respirar? ¿Qué hay más básico que coger aire y soltar el aire? Y por eso al final, pues yo sé que la gente que esté conmigo está en buenas manos. Siempre digo lo mismo, a mí me gusta ser el entrenador que dejarías a tu madre. Entonces a mí me podéis dejar a vuestra madre, yo la cuidaría genial y siempre como base utilizando el patrón respiratorio, ya sea para que ellos lo mejoren como temas de nariz o boca, o para la selección de ejercicios en cuanto al entrenamiento de fuerza. Entonces, mucha confianza, mucha confianza. Qué bueno. ¿Y cuánta importancia le das a día de hoy a la especialización, ahora que tú has vivido esta área o esta experiencia en tu vida? Ya, tienes que nicharte. O sea, al final, hoy cada vez sale más gente de la universidad, de grado superior, todo el mundo habla de lo mismo, de entrenamiento, de fuerza, de los beneficios. Sí, ya sabemos que es importante eso, pero hay que ir un paso más y la gente, sobre todo, ya sea con marca personal, la gente tiene que diferenciarte, tiene que saber de qué es lo que tú más les puedes aportar, lo cual es tu área pues, de expertise. Hay que saber de todo, hay que saber del pie, hay que saber de lesiones, hay que saber de entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, que sabéis más que yo, pero tienes que tener un factor diferencial. Creo que es importante diferenciarte en la vida y qué mejor que con una herramienta que tú aplicas con tus clientes y que te da resultados. Entonces todo el mundo tiene que diferenciarse y todo el mundo tiene que tener un nicho donde sea bueno y donde pueda destacar un poquito más en el sector. Genial, pues muchas gracias, Íñigo, por el podcast. Ha sido un placer tenerte como invitado. Tenemos muchísimas cosas que aplicar, no solo nosotros, también vamos a ir ahora a adoctrinar al equipo. Y siempre serás bienvenido para volver cuando quieras. Bueno, de hecho ahora, cuando terminemos el podcast, ¿sí? Vas a grabar una clase para el máster de entrenamiento personal, así que ahí tendrán más contenido aún y luego aparte de ello también tienes tus formaciones, así que cualquier cosa que necesiten, ya sabrán cuáles son tus redes sociales, así que tenéis a Íñigo, por si acaso queréis mejorar vuestra respiración, pues aquí un puto máquina. Y nada, poquito más, que nos vemos en el siguiente episodio, esperamos que os haya gustado mucho y que vaya genial. Hasta luego. Chao.